Buenos días, vamos a iniciar. Bienvenidos nuevamente al curso. Estamos por finalizar, ya estamos en la recta final. Y el tema que vamos a tratar en el bloque número 5 es en relación a la administración pública y educación en Guatemala. De hecho, pues el día de hoy voy a hablar generalidades y sin embargo, el desarrollo según el programa general, está enfocado directamente a la educación superior, que es la Universidad de San Carlos. La educación superior, aspectos históricos, finalidad de la USAC y estructura de la universidad. Y con eso finalizaríamos el programa. Pero el día de hoy, pues yo traigo aquí el tema sobre la administración pública y la educación en Guatemala, que es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Yo tengo aquí una pequeña presentación, pero yo creo que todos sabemos cómo está la administración pública y educación en Guatemala. Primeramente, pues todos no desconocemos cómo está, quién es el ente responsable y encargado de la educación en Guatemala, desde el nivel preprimario hasta el nivel de diversificado, que es donde se gradúan los estudiantes. Entonces, el Ministerio de Educación es el ente encargado de velar por la educación en el país. De hecho, pues que somos conocedores que donde está el mayor número de estudiantes es en el nivel primario. Luego, como que va bajando el nivel medio y por último el diversificado cada día es menos. Entonces, según la Constitución Política de la República, la educación es gratuita, ¿verdad? Y es inclusiva para todas las personas. Sin embargo, muchos de nosotros optamos por recurrir a escuelas privadas, ¿verdad? Porque tal vez sabemos la deficiencia que existe en las escuelas públicas. Entonces, realmente el Estado, por medio del Ministerio de Educación, no está cumpliendo lo que en realidad reza la Constitución, que es velar por la población en relación a la educación. Entonces, sí, están las escuelas y todo, pero hay un gran porcentaje de escuelas que están en completo deterioro, ¿verdad? Y agregado a ello, pues los programas escolares son precarios. Nosotros que vivimos en las áreas urbanas, pues aún las escuelas todavía responden a cierto perfil, ¿verdad? En infraestructura. Sin embargo, nosotros pues tal vez nunca hemos estado o hemos ido a lugares recónditos de nuestra Guatemala, donde los niños no tienen un centro, una infraestructura, están en malas condiciones, posiblemente en una galera, sentados en un bloque. Entonces, quien más daño recibe de del mal funcionamiento, la gente más desposeída, ¿verdad? Porque nosotros quienes trabajamos, luchamos y buscamos los medios para buscar lo mejor para nuestros hijos. Pero una cierta cantidad, gran cantidad de la población guatemalteca no tiene la oportunidad que tal vez tenemos nosotros en las áreas urbanas de poder decidir si nosotros dejamos a nuestros hijos en las escuelas públicas o decidimos colocarlos en escuelas privadas, ¿verdad? Porque... ¿sí? Disculpen. Dice Jasmine está, si la deja ingresar. Gracias. No me aparece aquí.
Voy a estar pendiente. Entonces, sobre eso trata el tema. Voy a compartir las diapositivas y luego espero que participen. Bueno, Administración Pública y Educación en Guatemala. La educación en Guatemala. El gobierno controla un número de escuelas primarias y secundarias. Estas escuelas son gratuitas, aunque el costo de uniformes, libros y provisiones y el transporte lo hace menos accesible a los segmentos más pobres de la sociedad. Muchos niños de clase media y alta van a escuelas privadas, o sea que el gobierno no está cumpliendo porque de hecho, pues, si es gratuita, tendría que dársele todo al estudiante, los libros, el uniforme y todo lo que se requiere. Sin embargo, no es así, solamente ingresan y ahí pues sálvese quien pueda. ¿Alguien levantó la mano de apellido Muñoz? Así es, licenciada. Buenas tardes, le saluda Daniela Narichoque. Buenas Fíjese tardes. que también, mire, lo poco que envía el gobierno, la verdad, como usted dice, al ser una escuela pública tendría que cubrir todas las necesidades, ¿verdad? Se supone que tendría que ser así. Pero tenemos otro problema, lo poco que envía el gobierno, las maestras, las mamás, y no enseñan a los niños a cuidar las cosas. Correcto. Yo estuve en el 2019 en una escuelita. Más o menos en el 2017 enviaron un montón de cajitas con legos, con cositas para armar, con cintas y todo el rollo. En ese entonces era una maestra con plaza la que estaba, pero ella renunció y se fue para Estados Unidos. En el 2019 me envían a mí para esta escuela. Mire, el material estaba completo y como yo así lo encontré, yo no lo compré, no era mía. Entonces yo traté de cuidarlo yo y enseñar a los niños a que lo cuidaran. Pero ¿cuál fue el problema? Después vino la pandemia, hubo convocatoria. En esa convocatoria una maestra ganó contrato para esa escuela donde yo estuve. A mí me envían con contrato municipal el año pasado para la escuelita donde justamente estaba la maestra que enviaron para Parras. Nos cambiaron, digamos. Licenciada, ahí no había nada. Habían como 3 piezas de cada set. No había material, no habían libros, no había nada. Mire, y los niños entran ahí, los niños de primaria, es una escuelita, es anexa. Los niños de primaria entran y sacan cosas y no las meten. Entonces, mire, yo no podía ni ir al baño porque si uno se descuida un ratito, si yo estaba ahí, yo les decía, bueno, van a jugar con algo, háganme el favor de esperar a la hora del receso, juegan con eso aquí en el aula adentro y lo vuelven a poner en su lugar. Porque mire, si yo me iba al baño, cuando regresaba ya estaba el patojerito adentro y todo desbaratado y se iban y dejaban ahí todo tirado. Y las mamás a veces iban una vez a la semana a hacer limpieza y mire que barrían y recogían todo, o sea, barrían todo lo que había en el suelo. Si de casualidad había un sacapuntas, una pieza tirada, la barrían, la echaban a la pala y al basurero. Sí. Es que no, yo creo que es la cultura, no estamos acostumbrados a, miren, el problema es cuando no nos cuestan las cosas, ahí el punto, ¿verdad? Porque como dice usted, llegó material me imagino yo que el ministerio lo dio. ¿Y quién dio el material? Sí, licenciada, fue el ministerio, enviaron para todas las escuelas. Obviamente en la escuela donde yo estaba habían más niños, enviaron más material. No envían para todos, pero envían más, donde hay más Sí, alumnado. yo Pero creo sí, que es muy triste ver, y la mayoría de mamás, de maestros, es que como no es mío, pero no sí, es de usted, pero es para su uso. sí, Entonces, yo creo es que estamos en un círculo malo, un círculo vicioso, donde no hay un espacio donde cortar eso e iniciar de nuevo. Cambiarle la mentalidad a todos, cambiarnos la mentalidad a todos,
para un mejor futuro al país. Porque lo que usted me dice es cierto. No cuida a la gente. Lástima. Y inclusive también hay maestros que tampoco aportan o ayudan para que esto sea de bien, ¿verdad? Lástima que a usted la movieron porque usted posiblemente le hubiera dado seguimiento. Y ese es el problema, mire, que lo poco que hay se destruye, ¿verdad? Entonces, estamos como hundidos, estamos en un abismo y los políticos están haciendo lo suyo y nosotros luchando contra lo que se puede, ¿verdad? Entonces, estamos mal como país, metidos en una corrupción tremenda. Ya no hay nada positivo y es para las nuevas generaciones, pues, porque nosotros ya crecimos, mal bien no sabemos, pero y los niños que vienen, como dice usted, ¿qué van a encontrar? Entonces, sí, yo creo que hay mucho que hablar y lamentablemente los programas de estudio ya caducaron. Tendrían que hacer unas reformas de manera que estamos en el siglo XXI. Por la pandemia cambió la metodología de trabajo, la forma. Tendríamos que tener nuevas métodos, nuevas estrategias para poder llegar al estudiante. Por ejemplo, eso platicaba yo hace un ratito con otro grado, que para 3 años vamos de pandemia y lamentablemente los primeros 2 años de pandemia se quedó como paralizada la educación y los niños, ¿cómo enseñarles a leer? Si ni los maestros estaban preparados para esto, para tener estrategias para enseñar al niño a leer por medio de un aparato o de un WhatsApp o a distancia o que el papá llega cada 15 días a recoger material. Era una mentira, porque los maestros no estaban preparados, mucho menos estaban preparados los padres de familia para soportar este problema de enfermedad y que el gobierno directamente fue la solución más próxima y que no fue una solución tal vez viable y no pronta, porque posiblemente emergentemente podían haberlo hecho en 2 meses, 3 meses seguidos de la pandemia y en esos 3 meses tuvieron que hacer el estudio y buscar la la mejor vía para trabajar de alguna manera con los niños, porque no es lo mismo. A nosotros nos costó en el nivel superior, pero nos alineamos. ¿Por qué? Porque también el nivel de escolaridad de los estudiantes es otra y ellos buscaron la forma de integrarse al sistema, cosa contraria con los niños y los padres de familia que no lo hicieron porque muchas personas no tienen la oportunidad. Y si la tienen, los padres de familia no están aptos para dirigir a los niños. Entonces es un problema de raíz duro, a pesar de que el país ha venido deteriorándose en relación a la educación. Nos cayó la pandemia y eso como que nos vino a empeorar en todo. Estos niños que están en tercero primaria no saben leer, muchos, una gran mayoría. Y esto sí va a repercutir más adelante, ya está repercutiendo, porque el niño pasó a tercero y a cuarto primaria, pero no saben leer ni escribir, porque no hubo metodologías que el gobierno estableciera, no hubo estrategias para ver de qué manera el niño podía aprender a leer y escribir. Pues fue una opción tomar a los padres, pero los padres lucharon, hicieron lo que estaba en las manos de ellos, pero definitivamente los padres no podían sustituir al maestro y aplicar tantas cosas para que su hijo aprendiera a leer y a escribir. Entonces estamos en un abismo donde, pues, primero Dios logremos salir, ¿verdad? Pero sí, cada día la educación pública se ha deteriorado. Dice que el país también tiene universidad pública autónoma, una.
tiene una universidad pública autónoma, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala, que figura como la más importante por tener un alto nivel académico y compromiso con el desarrollo del país, así como otras atribuciones vinculadas al Estado de Guatemala, y las 9 privadas que destacan la Universidad Rafael Landívar, la Universidad del Valle de Guatemala, la Universidad Francisco Marroquín, la Universidad Rural de Guatemala, la Universidad del Istmo, Universidad Mariano Galvez, la Panamericana, la Galileo, la Mesoamericana y la recién creada la Universidad San Pablo de Guatemala. Entonces, ¿qué me refleja que hay 9 universidades privadas y solo una estatal? Significa que hay demanda de personas que quieren estudiar y que la Universidad de San Carlos no se da abasto para atender a toda la población. Porque yo en mi mente he pensado que una universidad igual como la que nosotros tenemos en la central, tendrían que haber como mínimo 4 igual, que sean regionales, no los centros universitarios. O de hecho, pues centros universitarios, pero con la calidad de la central, donde el estudiante del interior tenga la oportunidad de todas las carreras que hay en la central. Porque, por ejemplo, la opción aquí en Cunzaro, Derecho, Administración y el profesorado creo que hay. En Nueva pues está licenciatura en Derecho. Bueno, pero no está para poder elegir el estudiante que quiere estudiar en la universidad estatal, tiene que viajar o tiene que vivir allá. Y eso significa un alto costo en el transporte o en su vivienda. Entonces, aparecen las 9 universidades privadas que de hecho también muchos no tenemos la oportunidad de ingresar por lo mismo, porque no están cerca, no están regionalizadas. Y la otra, el costo es elevado, porque tendríamos que pagar una mensualidad, creo que oscila la más cara en 2,000 quetzales mensuales. Creo que es la Universidad del Valle, o no sé cuál, creo que es esa, entre las más caras. La del Istmo también son caras, o sea que no tenemos esa opción. Pero la universidad, según la Constitución Política de la República, recibe un 5% sobre el presupuesto de la nación. Sin embargo, yo he escuchado que lo pelean, que no lo dan. Y al final, pues, si llega a manos X, Y o Z, llega y tampoco no se logra lo que en realidad se espera de ese 5%. Se escucha poco, 5%, porque entonces sería el 95% para las otras instituciones. Pero si ese 5% se lograra utilizar de forma correcta, yo creo que también la Universidad de San Carlos posiblemente pudiera, como un sueño, tener universidades regionales iguales, con la misma calidad y capacidad en el resto de la ciudad, del país. Estoy hablando de, creo que son 4 o 5 regiones por las que se divide Guatemala. Entonces la región central, que sería Guatemala, creo que el Progreso, no recuerdo, pero sí son como 3 departamentos. La región de nosotros, que sería Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, sería otra región. La región del norte, que es el Petén y Cobán, creo yo. En fin, que tendríamos más oportunidad porque estaría más a las puertas de nosotros todas: arquitectura, ingeniería, medicina, odontología, carreras que muchos de nosotros quisiéramos seguirlas, pero por razones económicas no se puede, ¿verdad? Entonces, tendríamos que la Universidad de San Carlos tendría que dar más cobertura a nivel nacional
y entonces esa cobertura daría la oportunidad que muchos podrían pertenecer a la universidad, ¿verdad? La mayoría ahora actualmente, un gran número de estudiantes son egresados de la Mariano Gálvez. ¿Por qué? Porque la Mariano Gálvez se está extendiendo en todos los departamentos, pero hay un pago, ¿verdad? Porque son universidades privadas. La educación formal, dice, es el proceso integral correlacionado que abarca desde la educación primaria, sería la educación preprimaria, hasta la educación secundaria y conlleva una intención deliberada y sistemática que se concretiza en un currículo oficial, se aplica en calendario y horario definido. Se trataría de un tipo de educación regulado por los diferentes reglamentos internos dentro del proyecto. Educativo en cada colegio. Internacional porque tiene como intención principal la educación y dar conocimiento a los alumnos. Como características bases podríamos señalar que este tipo de educación se produce en espacio, tiempo completo y además con ella se recibe un título. Un ejemplo de este tipo de educación sería la recibida en las escuelas. Es aquel ámbito de la educación que tiene carácter internacional y planificado. Se trata aquí de toda la oferta educativa conocida como escolarización obligatoria, desde los primeros años de educación infantil hasta el final de la educación secundaria. El Ministerio de Educación es el Ministerio de Gobierno de Guatemala responsable de la educación en Guatemala, por lo cual le corresponde lo relativo a la aplicación del régimen jurídico concerniente a los servicios escolares para la educación de los guatemaltecos. Entonces volvemos nuevamente al tema. Lamentablemente, supuestamente en la ley, la educación es para todos, pero hay mucha población que no tiene la oportunidad de llegar a la escuela. Por ejemplo, en las áreas rurales, en el altiplano del país, donde hay mucha población indígena, hay muchas personas que no tienen la oportunidad ni siquiera de mandar a sus hijos a la escuela primaria. Y tristemente las escuelas, hay muchas escuelas que están en total abandono, que están muy alejadas del área urbana, ¿verdad? Y que eso pues perjudica a la población porque no tienen la misma oportunidad que los jóvenes que están en el área urbana. Entonces, este es el tema de hoy, pero principalmente es en general, ¿verdad? La administración pública de educación en Guatemala. Hablamos un poco de todo, hablamos de las escuelas, hablamos de las universidades privadas y también está el punto donde hablamos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces nos vamos a centrar en la educación superior. La educación superior, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, les cedo la palabra para que puedan opinar de forma voluntaria, por favor, en relación al tema. Bien, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Buen día, estoy, ¿verdad? Sí. Mucho gusto. Bien, el tema, como bien lo mencionó usted y lo estaba abordando, el tema de la educación en nuestro país ha estado muy quebrado, está muy dañado, ya la reputación estudiantil se ha afectado mucho, ¿verdad? Pero todo eso ha nacido desde 1945 a través de la revolución empresarial, ¿verdad? Y viene el tema de la administración, tanto pública como privada. Entonces han habido oportunidades de negocio, ¿verdad? Sí, si usted participa en una universidad X privada, todo es un negocio, compras la playera dentro de la institución. Si hablamos de colegios, lo mismo. O sea, independientemente de toda institución privada, pues al final se vuelve un negocio.
negocio. ¿Qué pasa con nosotros en la educación? Nuestro sistema ha estado violentado de muchas situaciones. El sistema educativo está corrupto hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque las empresas quieren estudiantes y se dan el lujo de escoger porque hay un montón de profesionales, pero oportunidades laborales no hay, ¿verdad? Entonces, pero esto, hay un grupo en nuestro país que gobierna a nuestro país y las instituciones de gobierno vienen cediendo a muchas cosas, ¿verdad? Porque hay mucha corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Como bien lo mencionaba y ponía un ejemplo la compañera hace un momento, nos volvemos corruptos. Entonces, ¿qué pasa? Venimos involucrando desde la niñez. Un docente debería de tener un mejor salario porque al final él está produciendo la materia prima del futuro, ¿verdad? Él está construyendo a los profesionales de un futuro, pero no es así. Usted va a un estado, a cualquier institución, hay gente no denigrando a nadie, pero con grandes salarios y a veces solo sacaron sexto, solo sacaron básicos, y entonces, ¿por qué los profesionales están? Grandes profesionales con sueldos bien mal, ¿verdad? Entonces, debemos de ir, yo sé que no podemos tapar el sol con un dedo, pero cada uno de los colegas acá presentes, que aunque haga el cambio, poco a poco vamos a cambiar, quizás llevará décadas, pero lo vamos a lograr algún día, porque ya nuestro sistema está demasiado colapsado, ya no hay por dónde, ¿verdad? Entonces, la Universidad de San Carlos considero que hace su mejor esfuerzo, ¿verdad? Hasta llegar hasta donde se puede, pero imagínense para cambiar un sistema. O sea, Sí. nuestro país está, mire, por acá andaban unas personas y me dicen, vos, aquí donde yo vivo, están viniendo los salvadoreños. Imagínense. Sí. Por falta de educación, pero no es eso, sino que es falta de que allá los están sacando y aquí en Guatemala los recibimos, ¿verdad? Y entonces estas personas están quitando oportunidades a más guatemaltecos. Entonces nosotros al final no es que seamos egoístas, pero debemos de ser territoriales, o sea, nuestro lugar es nuestro lugar y debemos bien nos lo dice el himno nacional, lamentablemente no los escuchamos como solamente les licenciado. Muchas gracias por su aporte. La verdad es que hay mucha tela que cortar y en realidad hasta nos da, quisiéramos hasta cierto momento llorar de nuestra verdadera realidad. ¿Cuántos de nuestros compatriotas se tienen que ir? Y yo, por ejemplo, yo tengo una amiga que está en los Estados Unidos y me dice, mire, Carol, mira qué duro es estar aquí. Si hay trabajo, es un trabajo duro. Y muchas veces no hay trabajo. Entonces, muchas veces estamos equivocados que los que están en los Estados Unidos, de hecho, sí les abunda el dinero porque el dólar se septuplica, o sea que por 7 o por 8, ¿verdad? Entonces, cuando sí abunda aquí, pero si viven allá es lo mismo, ellos tienen que pagar una renta, ellos tienen que vivir, ellos tienen que comer, quieren un carro, lo tienen que pagar, pero lamentablemente mucha gente emigra por lo que decía el compañero, no hay oportunidad de trabajo y entonces muchas veces los jóvenes se preparan y se quedan ahí porque no hay. Entonces optan por irse. Y el problema es que como que ya están mentalizados al sueño americano. Pero en realidad el sueño americano es ir a trabajar y solo para vivir. Trabajar, dormir, trabajar y dormir. Y entonces estamos equivocados los que vivimos aquí. Porque yo me siento dichosa, gracias a Dios, pues tengo la oportunidad de tener un trabajo y me puedo ir acomodando a mis ingresos, porque tengo pues algunos ingresos además del salario, pero ¿cuántos de nosotros tienen la oportunidad de tener un salario primeramente y contar con ingresos para poder vivir? Porque vivir aquí o en los Estados Unidos es caro y muchas veces solo la población está sobreviviendo con un mínimo que no llena las condiciones. Cuando nosotros a veces pensamos que lo que nos damos es un lujo, por ejemplo, tener una buena casa, tener la oportunidad de estudiar y poder pagar ciertas condiciones de vida, pero realmente no es un lujo, sino que es una condición de vida digna
que tenemos derecho todos los seres humanos, aquí en China o donde sea. Tenemos derecho a vivir en paz y con todas las prestaciones y un trabajo, ¿verdad? Una vivienda. Pero no se cumple, o sea, principalmente en Guatemala, el problema vuelve a recaer en el alto nivel de corrupción que hay, que solamente los altos funcionarios están pensando en grandes sueldos, aunque el pueblo nos estemos muriendo de hambre, ¿verdad? No sé si hay alguien más que quiera opinar o aportar. Nuevamente, licenciada, bien. Lo que pasa es que a veces nos acostumbramos a vivir silvestremente, no le ponemos a la mente como reglas o procesos o lo que dejamos una mente silvestre, ¿verdad? Y eso es lo que ha pasado en nuestro equipo o en nuestra vida o en nuestro país, de que cada quien hace lo que quiere. Y entonces en Guatemala, ¿por qué los guatemaltecos sin estudios, sin muchas cosas que viajan a Estados Unidos, se vuelven personas de procesos? Porque aprenden y se meten a un lineamiento. Entonces ahí, aunque lleven su mentecita silvestre, le dicen, detienen al hámster, va, no, tranquilo, ya no puedes correr aquí libremente, aquí ya lleva un proceso, ¿va? Para Sí, correr. Entonces, la norma. sí. Entonces, ¿por qué? Y cuando viene ese tipo de personas a Guatemala, tira la basura. Sí, O algunos vienen a hacer lo que quieran a Guatemala y porque en otro país que no era su país, se comportaron como tal, ¿verdad? Entonces, sí, o adoptamos modismos de otro país. Entonces, por ejemplo, ayer fue el Día de la Tierra, todos hablando de la Tierra, pero vemos todavía muchas personas que tiran la basura, no clasifican su basura, hacen un desmadre, ¿verdad? Entonces, sí, también es correcto. parte de la educación, Sí, solamente. gracias. Fíjese que voy a estructurar la tarea porque son 4 temas, por ejemplo, educación superior, la Universidad de San Carlos, aspectos históricos, finalidad de la universidad y estructura de la universidad. Son 4 temas importantísimos y que la vez pasada el profesor Cetino nos apoyó en el tema. Para el otro fin de semana voy a pensar cómo estructurar la clase para que tengan participación y podamos enterarnos de cómo, qué y cómo está la Universidad de San Carlos. Antes de que fueran las elecciones, quise como informarlos sobre las elecciones a rector, pero el tiempo y no estaba todavía, que al final dejaron ese bloque de aprendizaje que es el último, pero voy a estructurar el programa de aquí a los sábados que hagan falta para explicar. Y si no sé si ya todos saben cómo se dio lo de que aún no ha terminado, pero si han logrado comprender la elección de rector. No sé si ya la lograron comprender, porque yo les digo así, porque cuando al principio yo no entendía cómo era la elección. Yo decía, pero ¿cómo será? Y nos dijeron, miren, poco a poco cuando vaya fluyendo, les vamos a ir informando cómo va a ser el proceso, por quién tienen que votar, quiénes son los de la planilla y cómo están conformados. Y entonces no entendíamos. Yo, por ejemplo, yo no entendía. Ahora yo comprendí el proceso de el proceso de la elección a rector. No sé si alguien me pudiera explicar si entiende el proceso, por favor. ¿Cómo se ha dado? ¿Por qué hasta el día de hoy el maestro Walter tiene 12 cuerpos? ¿Logran entender por qué? Y ahora es el 27, es la última elección, ¿verdad? Pero sí, no sé si entienden, si saben por qué. De hecho, hasta el día de hoy, el maestro Walter Mazariegos va en primer lugar. ¿Pero por qué? ¿Verdad? ¿Comprenden ustedes cómo fue la elección? Licenciada, No, buenos Lick, si días. nos pudiera explicar, se lo agradeceríamos. Sí.
Yo Bueno. sí he tenido duda porque he visto muchas publicaciones y he visto colegio de ingenieros, planilla de... He visto Sí. muchas publicaciones y he tenido duda, pero ya que usted nos está hablando, tal vez nos podía aclarar esas dudas. Sí, voy a retomar, me faltan unos minutitos y lo voy a explicar, y si no, pues yo lo voy a contemplar para explicar bien cómo está el proceso. Yo no lo entendía, pero, por ejemplo, creo que son 10 facultades. Las facultades son Facultad de Humanidades, Facultad de Medicina, de Agronomía, de Derecho, de Economistas, van 5. Las otras 5 creo que es la de Arquitectura, la de Odontólogos, la de Enfermeros, en fin, que son 10 facultades. Cada facultad, aquí no se eligió al maestro. Nosotros no tuvimos esa oportunidad de elegirlo a él, sino que la primera etapa es elegir planillas que van a apoyarlo a él, ¿verdad? Entonces, de hecho, las 3 planillas que nos representaban en Facultad de Humanidades eran una planilla integrada por 5 estudiantes de Facultad de Humanidades, una planilla de 5 profesionales de Facultad de Humanidades. Cuando digo profesionales, son los compañeros que ya están graduados. Entonces, tenían que haber 5 de ellos que nosotros íbamos a darle el visto bueno. Y 5, había una planilla de 5 profesores de Facultad de Humanidades. Y nosotros teníamos que votar. ¿Quiénes votábamos cuando eran los profesores? Los que trabajamos en la universidad. Solo los que trabajamos en la universidad. Nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Podíamos ir a elegir. ¿Quiénes votaban para elegir a los profesionales, los que están colegiados en Humanidades, en el colegio? Todos los que fuéramos licenciados. O sea que yo podía ser electora como docente y electora como colegio de profesionales porque yo estoy ahí. Entonces, cuando fuimos a elegir la primera vez, los estudiantes votaron por su planilla de estudiantes para darle el apoyo a la planilla del licenciado Walter. Entonces, de hecho, él ganó los 3 cuerpos de humanidades, en humanidades, ¿verdad? Ganó, entonces, con haber ganado los 3 cuerpos, él ganó 15 personas. Los 5 estudiantes, los 5 profesores y los 5 licenciados que no ejercen docencia. Son 15. Bueno, al igual que estos 3 cuerpos, todas las facultades tenían como una representatividad de licenciado en todas las facultades. Entonces, se iban a elección y en esa elección algunos apoyaban al maestro, otros apoyaban a otro. Entonces, conforme iban votando, el licenciado iba ganando cuerpos. Entonces, para ganar, él tiene que tener 18 cuerpos. ¿Por qué? Porque se juntan 170 personas que ya elegimos, todos los que estudiamos, los que trabajamos. Entonces, esas 170 personas son las que al final van a elegir al rector el 27 de abril. Entonces, ¿cómo es? El licenciado o la persona que está solicitando ese puesto tiene que tener la mitad de los 170. En este caso, 170 personas que ya elegimos todos, de todas las facultades. Así como Humanidades tenía 3, Derecho tenía 3, Odontología tenía 3, pero habían solo 5 planillas. Entonces esas 5 planillas tenían presencia en todas las facultades. Y nosotros teníamos la libertad de votar por quien nosotros pensáramos o quisiéramos, ¿verdad? Entonces, los 170, la mitad sería, ¿cuánto es la mitad de 170? 85, licenciado. 85, entonces el candidato ganaría con 85 votos de esas personas que ya elegimos
más 1 para que pueda llegar a ser el rector. Hasta el momento el licenciado ganó 12 cuerpos y cada cuerpo consta de 5 personas. ¿Cuántas personas tiene él? 10. Ganado. ¿Cuántas personas tiene si